o sea, el afán de trastornar el orden monárquico. Y eso nos obliga a considerar las independencias fuera de su contexto propiamente latinoamericano y verlas dentro de la dinámica global de las revoluciones atlánticas, o sea, norteamericana, que ya mencioné, francesa, pero también haitiana e incluso española. O sea, hubo un momento de invención de la libertad que se tornó republicano y la mayor inquietud de los europeos fue precisamente que se haya tornado republicano. Lo vimos, ¿no? O sea, la inquietud de la Santa Alianza durante el Congreso de Verona en 1822. O sea que para aquel entonces el combate de los países hispanoamericanos se podía equiparar con el combate de Grecia frente a dos despotismos, o sea, el despotismo hispano y el despotismo otomano. No sé si lo sabes, Francisco, pero Francisco de Miranda, pero también Humboldt, comparaban mucho a España con el imperio turco, o sea, dos imperios que habían querido acallar a los pueblos, a las naciones, una situación que de cierta manera está todavía de actualidad. Iniciaste el programa con Ucrania, ¿no? Entonces, quiero decir que esa independencia inquietó por su carácter republicano y inquietó también por ¿cómo decirte?, por la posibilidad que daría a ciertas potencias europeas de poner un pie en América. Rusia quería invadir a California desde Alaska. Francia, después de invadir a España en el 23, quiso apoderarse de Latinoamérica. Eso es el contexto de la doctrina Monroe, que no se conoce mucho. O sea, el impacto fue mayor. En las gacetas de la época se hablaba muchísimo de Hispanoamérica como de Grecia, que eran las dos temáticas geopolíticas de la época. De acuerdo, sí, efectivamente Grecia, que se independizó, creo que el 30, me parece, ¿no? 1930. Ahora... Sí, o sea, la independencia de Grecia se inició, ¿sí? Sí, no, sí, bueno, sobre el tema de Grecia, pero quería preguntarte sobre, un poco sobre la base de un artículo muy interesante que has escrito sobre, bueno, fue parte de una intervención tuya en un congreso sobre la figura de Bolívar, pero antes de hablar de Bolívar, efectivamente, a raíz de lo que tú pones, es interesante cómo ver, en esa época había una especie de búsqueda de héroes, que podían ser incluso semidioses, que encarnaran un poco los ideales revolucionarios o liberales de la época, ¿no? Ya está Washington, bueno, se ha hablado de Bolívar, bueno, incluso Napoleón, ¿no? A pesar de que Napoleón, figura liberal, no sé si exactamente es lo que corresponde, pero ¿a qué se debía esa búsqueda? A pesar de que se suponía que era el triunfo del pueblo y de las ideas republicanas, sin embargo se estaba buscando antropomorfizar, ¿no? O sea, una figura antropomorfa que, digamos que de alguna manera resumiera estos ideales. ¿A qué se debía esta búsqueda de héroes? Sí, bueno, la verdad es que durante siglos lo que imperó fue la figura del rey, ¿no? Tanto en Europa como en América. Tenemos problemas de conexión, me parece, George. Y es evolución cada afán. Perdón, se me escucha mal. Sí, hay problemas ¿Perdón? de conexión. Hay un problema de conexión, ¿Sí? aparentemente. A ver, otra vez, repite lo que estás diciendo porque no se llegó a Sí, escuchar. perdón. No, yo decía que durante siglos imperó la figura del rey, tanto en Europa como en América, y es cierto que con las revoluciones hubo un marcado afán hacia otro tipo de representación. O sea, cuando uno vive en un sistema republicano, hay una especie de aspiración a despersonalizar el poder. Y aquí la figuración abstracta de la república puede ser con un haz de lictores, con un gorro frigio o con una figura femenina presentada como una especie de imagen negativa del monarca, como fue el caso en Francia con Mariana. O sea, rechazar al padre de la patria e encarnar al pueblo bajo los rasgos de una alegoría femenina apta a encarnar el pueblo, por ende la nación. La paradoja
entonces consiste precisamente en lo que acabas de decir, la paulatina heroización de Washington, de Napoleón y luego de Bolívar. Y en este caso vemos cómo vuelve con fuerza la imagen augustea, la imagen del héroe del siglo, como una especie de matriz que desemboca en la necesidad de un semidios de la libertad. En el caso que me interesa, y mencionaste efectivamente unos textos que escribí, una ponencia que hice en Cúcuta en agosto pasado último, Bolívar fue apodado rápidamente el dios Marte de la América. Pero yo diría que eso a pesar mismo de los propios colombianos, porque durante el Congreso de Cúcuta del año 1821 habían querido plasmar una figura más abstracta de la República, precisamente porque temían a un bonapartismo local. O sea que estamos frente a una paradoja de la celebración de una abstracción que es la República y esa paulatina personalización augustea del poder en varios países. De acuerdo. Una pregunta antes de que continúes. ¿Puedes explicarle al público qué cosa era este Congreso de Cúcuta? Perdón. El Congreso es en mayo de 1821 y termina en octubre de 1821 y es el Congreso fundador de la República de Colombia. Es decir, se reunieron diputados que venían de todo el espacio liberado por Bolívar para escribir una constitución. Y precisamente los diputados insistieron en el carácter republicano de esta constitución. No querían de un superhéroe. El propio Bolívar, además, se defendía en aquel entonces, decía preferir el título de ciudadano, ¿no? En aquel entonces. Entonces, la Constitución de Cúcuta es fundacional de lo que se llama la Gran Colombia. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, volviendo a la figura de Bolívar, tú explicas ahí que es para los liberales franceses que después de la muerte de Napoleón estaban buscando aparentemente un nuevo héroe y se volcaron a Bolívar. Bueno, Bolívar ya era alguien que ya sonaba tiempo atrás, pero digamos, se convirtieron, por lo menos en un lapso, explicas tú en tu ponencia, en un lapso lo convirtió en una especie de semidios y que podría ser incluso de trascendencia no solamente americana, sino, digamos, incluso universal. ¿Puedes detallarnos un poco digamos, este gesto, o en todo caso, esta construcción del personaje? Sí, bueno, la fama de Bolívar la tenemos ya en Francia y en Europa, digamos desde 1819, pero no se conocía bien a Bolívar. Todo cambia con el armisticio de Santa Ana, es decir, en noviembre de 1820, cuando las tropas monárquicas y las tropas de Bolívar firman un armisticio en Trujillo, en Santa Ana de Trujillo, en Venezuela. Y esa noticia llega a Francia y Europa en febrero del año 21. Entonces, en aquel entonces, en febrero del 21, ya se empieza a elogiar a Bolívar, a verlo como un personaje de gran magnitud, porque ha sido capaz finalmente de vencer a un ejército y de negociar la paz. Lo interesante es que incluso muchos monárquicos franceses pensaban que a cambio del armisticio, a cambio de la paz, Bolívar había negociado ser él mismo un monarca constitucional para América. Es decir, que el público francés en la época, los liberales aplaudían a Bolívar, pero también una gran franja de los monárquicos que veían en Bolívar la posibilidad de una monarquía constitucional. Pero como acabas de decir, lo que de verdad provocó el auge del mito de Bolívar fue el deceso de Napoleón en mayo del 21. Es decir, que los liberales y los republicanos franceses y europeos carecieron entonces de su semidios Napoleón e inventaron a Bolívar de cierta manera desde el río Sena.
a contracorriente de lo dispuesto por los propios colombianos en el Congreso de Cúcuta. Lo que quiero decir y trato de enfatizar es que Bolívar es en gran parte un invento francés, más que un invento colombiano. El Congreso de Cúcuta no quería esta heroización del libertador. La heroización viene de París, de muchos autores, ¿no? De Etienne de Jouy, de Antoine G, del general Foix, que carecían de un héroe y se apropiaron la figura de Bolívar. Sin embargo, unos realistas franceses obviamente se mofaban de Bolívar. Hay un caso muy bonito de Joseph de Berchoux, que en 1821 escribe un libro titulado Las historias del ciudadano Benjamín Quijote de la Mancha. Y este Benjamín Quijote es Bolívar. O sea, este autor, Berchoux, pretende que Quijote tenía un descendiente ignoto y que este era Bolívar. Es decir, Bolívar era sumamente de actualidad. Y lo que lo puso en la cumbre de la gloria fue quizás la poesía de Byron en el 23 de la Edad de Bronce, ya que Byron lo pone encima de Washington y lanza un debate en Francia y en Europa por qué Bolívar sería hasta más que Washington, sencillamente porque liberó un orbe, liberó un continente, lo que no fue el caso con Washington. De acuerdo, interesante. Bueno, creo que nos ha vencido el tiempo. Quería todavía preguntarte algo más, pero no, una cosa muy rápida, si me puedes contestar muy rápidamente. Se ha dicho en algún momento que Napoleón pudo haber venido a América Latina, ¿no? Que pudo haber sido incluso rey en alguno de estos países. ¿Qué hay de cierto de esa versión? Sí, bueno, conozco la teoría de Augusto Ferrero y los artículos que nutrieron esa teoría, ¿no? Es bien probable que, o sea, mucha gente quería liberar a Napoleón en la isla de Santa Elena, sus propios oficiales que estaban en Luisiana y en Texas. Entonces, yo no he visto la documentación sobre Cochrane y sobre la posible intentona de liberación de Napoleón. Y bueno, sé que hay unas pequeñas evidencias de que se habló del tema y que incluso Napoleón pudo estar al tanto, pero como historiador no puedo decir más. O sea, no. Lo cierto es que San Martín quería una monarquía constitucional, había mandado a Juan García de Río Europa a buscar un príncipe y no es imposible para nada que Cochrane y otros hayan pensado en Napoleón. De acuerdo, eso. De acuerdo. Ok, bueno, pues nada, quién sabe, hubiéramos podido tener a Napoleón de rey de Perú de un inicio. Gracias, George, por estas explicaciones muy interesantes y pues nada, buen viaje de retorno a Francia. Muchísimas gracias, Francisco.